¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando a través del 91.5 de FM y también a través de nuestra web www.zona3.mx. Y hoy, como todos los jueves, está con nosotros Javier Carrasco y vamos a tocar este punto de que hemos estado hablando durante toda la semana, que es vivir sin arrepentimiento. Y antes del día de ayer que vino nuestra psicoanalista, que hablamos sobre todo del arrepentimiento y la culpa y de que esto es una de las cosas que no nos permite vivir plenos, la culpa, el arrepentimiento y el origen de la culpa y de dónde se motiva, vamos a seguir. Estuvimos platicando del noble sendero óctuple, que son los 8 pasos que Buda ofrece para, sobre todo en la base que dice que el sufrimiento humano es innecesario. Y que si nosotros llevamos este sendero óctuple, podemos parar de sufrir, como dicen, ¿no? Okay. Pare de sufrir. Él hablaba de las 4 verdades, nobles verdades, en donde decía que el sufrimiento está en el núcleo de toda existencia. Esa es la primera verdad. La segunda es que el sufrimiento obedece a una causa. La tercera es que el sufrimiento puede cesar. Y la cuarta verdad es la que nos señala este noble sendero óctuple. Para ponerte en antecedentes, Javier, hablábamos de estos 8 pasos, que era visión correcta, motivación correcta, medio de subsistencia correcto, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta, y hablando sobre todo de correcto, no como lo opuesto a lo incorrecto. Él dice que la palabra correcta no se usa en este sentido de juicio, sino de bueno o malo, sino habla de auténtico, ¿no? Más que equivocado o correcto, dice que auténtico, que sea benéfico para todos, que la visión, donde yo enfoque mi visión, que sea benéfico para mí y benéfico para ti. La acción benéfica para mí y benéfica para ti, ¿no? Y dice que cuando nosotros tenemos estos 8 pasos y los enfocamos en algo que sea benéfico para todos, entonces vamos a llegar a la tercera verdad noble, que es que el sufrimiento puede cesar. ¿Cuál de todos se te antoja, Javier? Bueno, quisiera empezar primero con retomar el tema de más que de sufrimiento, de lo que significa arrepentimiento. Okay. Y de cómo nos hemos venido creando una imagen de que arrepentimiento, así como hice algo malo y me tengo que arrepentir, pero realmente ¿qué significa que me arrepienta? Okay. Entonces, para esto quisiera irme a los orígenes etimológicos de lo que conocemos como pecado. El pecado pareciera algo malo, pareciera algo dañino, pareciera algo por lo que yo necesito ir a pedir perdón, etcétera, muchas ideas que nos han inculcado en todas las religiones. Vamos, no hay que personalizar ninguna religión, pero cuando dices, no, es que si haces esto es pecado, entonces ya y yo le he comentado mucho esto del término de pecado, porque yo pongo ejemplo cuando se lo digo a mis hijos, ¿no? A ver, platícame si comer dulces es pecado, o sea, o si tener relaciones sexuales es pecado. ¿Por qué es pecado? ¿O qué es pecado? Entonces el término etimológico es muy claro. Pecado viene de peccatus, no darle al blanco. Cuando un arquero tira una flecha y no le da al centro, peca. Cometió un peccatus, no le dio al blanco. Entonces, en tu vida es lo mismo. Si tú tienes un pensamiento, una acción, ¿cómo dice el acto de contrición? Palabra, obra, que no le das al blanco, es decir, que no lo dices tú de una manera muy buena, va en pro de,
en pro de tu vida, en pro de tu espíritu, en pro de tu cercanía con la divinidad, pecas. Le erraste el blanco. Lo podríamos equilibrar a cometes un error. Como todo el mundo sabemos, cometemos errores. ¿Por qué? ¿Qué significa error? Algo que no coincide con la verdad. Y es un término jurídico. Entonces, filosófico también. Entonces, pecar significa cometer el error. No darle al blanco. Punto. No tienes que ir no sé a dónde y la chinga. Y arrepentirte significa cambiar tu forma de pensar. Y de actuar. Porque tú cometiste el error porque pensabas, o tu sistema de creencia, tu sistema de valores, tu sistema de pensamientos originaron a que hicieras lo que hiciste. Llámese condicionamientos, llámese cultura, llámese educación, llámese lo que haya sido, o el origen de lo que haya sido. O porque actué en contra de lo que en forma consciente podría yo ver, es pregunta, podría yo ver, ser congruente con mi brújula personal. Ahí ya nos metemos al gran drama humano, es equilibrar, guardar una armonía lo más perfecta posible entre tu ética y la moral pública. Ese es el gran reto. Entonces sí, pero entonces en ese reto, en esa querencia de no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pues, pero sin violar mi ética, la ética eres tú contigo. Entonces, ¿le di al blanco o no le di al blanco? Pero no lo puedo hacer si no lo observo. Exacto. Entonces yo no me puedo arrepentir de algo. Entonces no hay reglas. Es que, no quiero decir, pues, fulanito de tal dijo que hacer esto es pecado. ¿Cómo que por qué? Porque esa generalidad. A ver, estás hablando de una persona, ¿para él fue pecado? ¿O en tu opinión fue pecado? Pues, ¿cómo puedes juzgar si para alguien fue pecado hacer o no hacer algo? ¿Cómo puedes juzgar cuando no te conoces ni a ti? Entonces, si es que hay reglas, y es que los mandamientos, y es que no sé qué, y es que Dios dice, ¿no? Entonces, por supuesto que hay sentido común. Asesinar a alguien normalmente no te hace bien, no es pro de tu, no ayudas en nada, y cuando menos visualizas la unidad de todos en el todo, pues mucho menos. Un homicida, pues por supuesto que hay reglas, casi es casi un hecho que fue, pero hay defensa propia, hay excepciones casi en todo. Si en un asesinato hay excepciones, imagínate en cualquier otra cosa. Entonces, nada más uno puede saber si peca o no peca, pero nada más uno con estas, ¿cómo le llamó Buda? El noble sendero óctuple. El sendero óctuple. Así puedes saber si pecas o no pecas. Luego entonces cambiar tu forma de pensar. Si tú cambias tu forma de pensar, cambias tus emociones y cambias tus acciones. Si no, no. Entonces, el verdadero arrepentimiento es en conciencia, y la verdadera contrición, como nos lo enseñaron, es de raíz. No nomás cambias el pensamiento, sino el pensamiento y la emoción, y le das una patada. Es decir, renaces con un nuevo paradigma. Eso es contrición. Fíjate que, y a mí, ahorita vamos a seguir con este tema, pero yo creo que de ahí viene la importancia de poder desarrollar la conciencia en el día a día. Nosotros no podemos decir, ya soy consciente con esto hoy y para siempre. No. La conciencia es algo que se va a desarrollar hoy y mañana y pasado mañana, y todos los días es un acto de conciencia. Podríamos decir que cada momento. Ok. Podríamos decir que es permanente porque es a cada pensamiento y a cada emoción. Ok. Tú puedes observar cualquier pensamiento. Ahorita yo puedo estar pensando no sé qué cosas, ahorita. Puedo o no estar en conciencia. Y en 2 minutos puedo estar pensando otra tarugada y tendría que estar observándola. Ok. Y el ser o tu espíritu o tu conciencia no es estable. O sea, siempre es dinámica, siempre está en movimiento. Y nunca quedas igual. Por eso es la importancia del tema del pecado. Porque o evolucionas o involucionas permanentemente.
No estás nunca igual. Yo ahorita lo que decías de, yo ya agarré. Ya la hice. Y en esta meditación ya quedé a toda madre. No. Evolucionaste en ese acto. Ajá. Pero al momento siguiente, la conciencia no se mide en minutos, sino en momentos. Entonces, tú tienes que estar cada instante, cada momento, estar al pendiente, observando y evolucionando. Si no evolucionas, involucionas. Luego entonces pecas. Claro. O evolucionas o involucionas, o sea, o pecas. ¿Qué necesitas hacer? Observo que involuciono, pues cambio mi forma de pensar. No pasa nada, no necesitas 83 Padres Nuestros para liberar el pecado. Necesitas observarlo y cambiar tu forma de pensar. Y algo que tú mencionas mucho es esta observación sin juicio. Sin juicio. Porque cuando viene el juicio es cuando nosotros empezamos a alimentar a la culpa. Y la culpa es un bloqueo para poder vivir sin arrepentimiento. O el rencor. Ajá. El juicio a ti mismo es el peor de todos. Así es.